Sobre el humor, ¿cuándo se justifica su uso? Siempre. ¿Cuándo no? Nunca. ¿Tiene límites? No. ¿Qué humoristas te gustan? Un montón. Voy de por humoristas de los más diversos del mundo, desde Chaplin hasta George Carlin, llegando hoy a Jimmy Carr o a Richard Pryor, que era muy, muy violento en su momento. No, Carlin y Pryor eran los dioses, ¿no? Steve Harvey me gusta muchísimo cuando hacía stand-up. ¿Cómo se llama esta niña? Hay una mexicana que vive en Holanda y ahora está trabajando en el Reino Unido, que es brutal, me mata la risa. Hay, en general, los cómicos británicos, los comediantes británicos son de mis favoritos porque no respetan nada. Pero no andan presumiendo de que no respetan nada, o sea, simplemente no lo respetan como punto de partida. En Estados Unidos eso todavía es más difícil. No me gusta el humorista o el comediante que depende del intercambio con el público para putear al público, y eso es humor. Me gusta más un Dar O'Brien o un... ¿Cómo se llama? Además, yo con los nombres soy malísimo. Me estoy viendo en la cara al comediante británico ateo, que es tremendo, y que en los Globos de Oro lo invitaron una vez a que los presentara y no lo volvieron a invitar. Yo creo que me gustan, sobre todo los británicos, creo que son los que más me gustan. Y en España el problema es que el stand-up no ha tenido representantes serios. Inventaron una especie de cosa de stand-up, se llama el Club de la Comedia, pero tenías a 5 o 6 guionistas escribiéndole sus stand-ups a cada uno de los que iban a presentarse en el Club de la Comedia, ¿no? Aún así, Agustín Jiménez, por ejemplo, era espectacular. Agustín sí lo vi fuera del entorno del Club de la Comedia. Don Mauro era otro que era maravilloso, creo que algo le pasó terrible, pero Don Mauro era extraordinario. Pero era muy desagradable que te estuvieran contando chistes fingiendo hacer stand-up cuando eran chistes escritos por guionistas, porque el stand-up tiene la característica fundamental de que es escrito por el propio comediante, ¿no? Si no, no tiene ningún chiste, porque son las distintas experiencias vitales de cada uno de los humoristas lo que le da su sentido y su sello personal a cada uno de ellos, ¿no? Desde un tipo tan brutal como Jimmy Carr, que dice cosas que solo puede decir él, hasta gente que hace cosas más relacionadas con la cotidianidad, como Brian, desde gente que está enojada con el mundo, como James Acaster. Y ahora no pienso, es que no me acuerdo de los nombres, pero hay unas comediantes espectaculares, maravillosas. Entonces, hay muy poca gente, sobre todo la gente que se dedica a putear al público, es la gente que rechazo de inmediato, y la gente de las obviedades y de las groserías. Y eso lo he sentido mucho en México, ¿no? Que todo está salpimentado con un lenguaje innecesario y que precisamente por eso no es cómico.